Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y bueno, hoy tenemos el enorme placer de conversar con una violinista e instructora argentina que ha dedicado su trayectoria a acompañar a quienes se inician en el mundo de las cuerdas, desde sus primeros pasos como ayudante en talleres grupales hasta la creación de la Pizzicata, una plataforma digital que inspira a cientos de estudiantes de habla hispana. Lucía ha hecho de la enseñanza una forma de conectar profundamente con la música y con los demás. Y bueno, bienvenida Lucía Garrote. Y yo con envidia de que estás con frío y con tu mate, yo aquí asándome. Bueno, en realidad acá estamos en plena primavera, así que todavía hay algunos frescos, pero ya está empezando el calorcito, pero el clima está muy agradable. Ay, Igual yo soy de los argentinos que mate en invierno y en verano, así que claro, todo el año me acompaña. como yo, café en invierno y en verano, así que bueno, ahí estamos. Ay, Son pero qué hábitos que rico. no podemos dejar. No, esos vicios que deben estar siempre. Ay, Lucía, no sabes cómo te agradezco primero que me hayas aceptado la invitación. Cuando platicábamos la primera vez, bueno, yo te decía que había seguido tu trayectoria en el Instagram y bueno, me parece fabuloso todo lo que estás haciendo. Y bueno, por eso fue la invitación y qué bueno que me aceptaste. Y bueno, me gustaría que comenzáramos. Bueno, no sé si quieras platicarme, ¿qué es para ti la música? Uy, qué buena pregunta para empezar, como la pregunta. Bueno, para mí la música es un espacio íntimo, es la forma en que la vivo yo. Algunas personas sienten la necesidad de compartirlo, para mí es una conexión conmigo misma y siempre disfruté más de los momentos íntimos y privados cuando estoy sola con mi instrumento que los momentos en los que tengo que mostrar lo que hago. Eh, Creo que funcionó como una especie de camino de autoconocimiento, porque además me enfrentó el empezar a estudiar el instrumento. Yo empecé de grande, tenía 18 años cuando agarré por primera vez un violín, que no suele ser tan habitual, por lo menos no para las personas que luego se van a dedicar a la música, digamos. Sí. Eh, Resultó como enfrentarme a dificultades a las que no me había enfrentado antes, ni en cuanto a lo académico. Entonces, bueno, tuve que conocer todo otro lado mío diferente, y creo que fue algo que me acompañó incluso en los años en los que dejé de tocar. Yo dejé de tocar durante varios años, haciendo otras búsquedas personales, digamos, tratando de recorrer otros caminos, pero fue algo que siempre estuvo conmigo. Yo siempre supe que iba a volver, que el violín estaba ahí y que en algún momento iba a retomar, como que esa era mi conexión más importante, mi actividad más importante, aunque estuviese haciendo otras experiencias en otro momento. Claro. Oye, y bueno, aunque empezaste ya grande a tocar el violín, ¿de chica tuviste alguna relación en casa con la música, con el violín? ¿O cómo llegaste Bueno, ahí? con la música sí, mi abuelo, ahora fallecido, pero mi abuelo autodidacta y lo hacía como hobby, no era su profesión, pero siempre fue muy musical. Entonces él agarraba cualquier instrumento, tocaba el piano, tocaba muy lindo, componía también, le ha compuesto valses a mi abuela, a mis primas, Okey. eh, pero aprendía por cuenta propia, nunca tuvo una formación formal, valga la redundancia, en la música. Y después agarraba cualquier instrumento y tocaba. Pero no hay músicos en mi familia, ni tampoco teníamos el hábito de ir a ver orquestas. Fue una de esas cosas, no sé cómo sucedió, quizás lo había escuchado en algún momento o algo lo vi, pero no recuerdo exactamente qué es lo que me impactó. Sí recuerdo un día que estaba sentada en el colegio y dije, yo quiero tocar el violín. Resultó que una tatarabuela mía, es decir, bisabuela de mi papá, tocaba el violín y entonces a partir de ahí empezamos a buscar el hilito de dónde podía estar ese instrumento, y por ahí empezó la cosa, pero no, en mi familia no hay músicos, fue una cosa, no sabría explicar de dónde salió.
Claro. ¿Y nunca hubo algún otro instrumento que te llamara la atención? ¿Siempre fue el violín? Me gustan, si pudiera, tendría un salón lleno de instrumentos. Sí, sí, me encantaría, por ejemplo, poder tocar el piano. Para mí es dificilísimo, se me resulta mucho más difícil que el violín. Me encantaría tocar el arpa también. Okey. Bueno, es como que uno no puede dedicarse a todas las cosas al mismo tiempo, pero sí hay otros instrumentos. Ah, y cuando era muy chiquita me quería tocar el saxo. Okey, Tenía como esa fantasía, nunca la llevé a cabo y después se me pasó, pero así siendo muy niña quería tocar el saxofón. claro. Vamos a seguir indagando. Okey. Y entonces, a ver, de Aparecen niña cosas. claro, es que qué barbaridad, digo, todo lo que haces es increíble. De niña, ¿qué hacías de niña? ¿Cuáles eran tus hobbies o a qué jugabas? No sé. Me gustaba mucho leer, me sigue Okey. gustando leer, eh, y creo que los juegos habituales en aquella época, la infancia en los años 90, ¿no? Jugaba con muñecas, pero no era fanática de las muñecas. Me gustaban, tenía algunos autitos, por ejemplo, también, y me gustaba jugar con autitos, eso lo recuerdo mucho. Y sí recuerdo que nunca fui muy digital. Los videojuegos y todas esas cosas, la tecnología en general no me llamaba mucho la atención. Estaban recién empezando a surgir y tenía amigos que la recontra dominaban. No, no era lo mío. Yo no iba por ese lado. Era más bien tranquila, nunca me gustó el deporte, entonces más como ratita de biblioteca, se puede decir. Okey. Y ya en la adolescencia, cuando agarras, bueno, ya a los 18, cuando agarras el violín, ¿cómo cambia eso tu vida? Bueno, en ese momento yo estaba terminando el colegio secundario y era momento de comenzar la universidad. Me había anotado en la Universidad de Buenos Aires para estudiar bioquímica, Okey. una carrera que me sigue gustando. Me hubiera encantado tener dos vidas paralelas para hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, en ese momento recién empezaba a tocar el violín. En ese verano previo a comenzar la universidad, en la escuela de cuerdas donde yo había empezado a estudiar, se hizo un retiro y nos fuimos a la Patagonia a hacer como una especie de campamento en el Parque Nacional Los Alerces, es decir, en plena montaña, al lado del lago. Guau. Y se trataba de de la mañana a la noche, mejor dicho, de estar todo el tiempo estudiando, tocando y ensayando. Había momentos de estudio individual, momentos en que estudiábamos con algún compañero en particular y después ensayos en los que estábamos todos. Eh, y creo que ese verano fue un punto de inflexión porque yo luego sí comencé la universidad, pero dejé a los 6 meses. Dije, bueno, no, yo quiero tocar el violín y me estoy dando cuenta de que la carga horaria que necesita mi carrera universitaria y la carga horaria que necesita mi violín no son compatibles porque no me alcanzan las horas del día para hacer las dos cosas y yo elegí el violín. Claro. Guau. Y ahora de adulta, ¿cómo te desconectas en algún momento de la música o todo el tiempo estás en la música? ¿Qué otra cosa haces? No sé. No, también necesito momentos de silencio, digamos, porque a veces y momentos, lo que sería ocio, digamos. Yo el instrumento disfruto de tocar y disfruto de estudiar para mí misma, más allá de los momentos en los que estoy enseñando, pero esos ratos en los que digo, bueno, me desconecto, me gusta mucho leer, me gusta mucho, por ejemplo, también salir a caminar, estar afuera, tengo un hijo, entonces, bueno, también Okey. compartir actividades con mi hijo es, creo que de las cosas con las que más conecto cuando no estoy con el instrumento. Claro. Y aprovechando que lo mencionas, ¿lo has involucrado en el mundo de la música? Ay, perdón, no de manera muy insistente. Okey. Yo tenía en mi casa unos violines pequeñitos para unos alumnos niños que en algún momento habían venido a tomar clases conmigo y así le fui deslizando el estuche abierto y bueno, si él quería probar y quería hacer algunos sonidos, la realidad es que nunca le interesó. Entonces, le gusta, por ejemplo, mucho dibujar, es muy artístico, pero más hacia las artes visuales, y la verdad es que yo no tengo ningún interés en particular en que él lo haga, sino que haga lo que le guste. Hasta el momento no le interesó,
ni el violín ni tampoco, sí le llama la atención algunos otros instrumentos, pero no con la suficiente intensidad. Nunca quiso, digamos, nunca me dijo me gustaría aprender a tocar este o este otro, así que simplemente quedó. Ha quedado, el violín pequeñito quedó guardado en el armario y nunca más. Claro. Bueno, en una de esas te da la sorpresa, ¿no? Quién sabe. Sí, yo empecé de grande, así que bueno, él tiene todavía mucho camino para elegir qué es lo que quiere hacer. Claro, por supuesto. En cuanto a tu formación, me platicabas que estudiaste con Urbansky desde 2002. ¿Qué fue lo que aprendiste de él que aún hoy te acompaña? Bueno, fundamentalmente, esta escuela de cuerdas que yo te mencionaba era su escuela de cuerdas de Gato Urbansky, y yo creo que lo que definitivamente me acompaña hasta hoy, dos aspectos, dos ramas principales que me marcaron mucho. La primera tiene que ver con la forma de estudiar, esto de involucrarse personalmente en lo que uno va a practicar, no tanto abrir un libro y seguir lo que dice el libro, sino estar constantemente atento a qué es lo que yo necesito en este momento. Por ahí no es el orden de las páginas de este libro que me está proponiendo el autor, sino que yo también me puedo inventar mis propios ejercicios de acuerdo a lo que necesito resolver. Eso, digamos, me quedó muy marcado, además de la disciplina de estudio, pero fundamentalmente desde el aspecto de la enseñanza, toda la pedagogía para la iniciación, yo la tomo de mi propia iniciación, de cómo a mí me enseñaron. Y eso creo que es lo que más me acompaña. En ese momento, en esa escuela de cuerdas, la iniciación se hacía de manera grupal. Entonces, uno que no tenía ninguna experiencia con el violín, llegaba a un grupo donde nadie tenía experiencia con el violín y estábamos todos compartiendo ese espacio, que era sumamente enriquecedor, porque uno aprendía del error ajeno, porque uno aprendía a darse cuenta que lo que para uno es una dificultad, para otro no, y que por ahí otro sí tiene dificultades a donde uno no las tiene. Y en ese compartir había como siempre muy buena energía, mucho entusiasmo, mucha alegría por estar simplemente haciendo sonar el instrumento. No se trataba tanto de qué tan perfecto salía o técnicamente qué lográbamos, sino el compartir y el sonido mismo. Y hay una experiencia que es muy física, muy corporal, que es la vibración que produce. El instrumento cuando lo tenemos nos produce vibración en todo el cuerpo a través del pecho, de los brazos, pero además cuando están otros sonando, todo eso es como una especie de masaje que te va haciendo y entonces te vas como de esas clases como realmente renovado porque se multiplica exponencialmente esa vibración y es mucho más rico. Y después estaban además los ensayos en los que compartíamos con estudiantes de otros niveles. Entonces teníamos la posibilidad de ver el que si habíamos avanzado un escaloncito más, al que recién estaba empezando y ayudar al que recién estaba empezando porque habíamos estado ahí hace poquito y a los que tocaban más y entonces también era una motivación, una aspiración el conseguir lo que ellos estaban haciendo y el trabajar entre todos piezas musicales en las que cada uno pudiera tocar su parte de acuerdo al nivel técnico que había alcanzado. Desde lo más básico hasta lo más complejo, digamos, todos podían tener su rol y eso creo que era fantástico porque además sucedía esto, había siempre muy buena energía, entonces eso, digamos, ese entusiasmo por empezar, no importa que tan bien me salga, y por hacerlo, creo que es lo que me marcó y lo que me llevó a enseñar y a que me guste tanto enseñar, el poder transmitirles a los que están recién empezando que no es todo un camino de espinas, que no es todo tortuoso y horrible hasta que uno logra tocar algo, no, que es lindo igual y que se puede disfrutar igual, aunque sea difícil. Claro. Y mira, me llama mucho la atención lo que dices, porque también estaba viendo que estudias, bueno, armonía, composición e improvisación, y esta parte de la improvisación en el violín es muy compleja, muy complicada. Bueno, en realidad nunca llegué a desarrollarlo lo suficiente o no llegué a desarrollarla tanto como me hubiera gustado. No es tan compleja, es un ejercicio como todas las otras cosas, somos animales de costumbre, entonces cuanto más practicamos algo,
más familiar se nos hace. Entonces, si tenemos el hábito de usar pistas musicales y empezar a improvisar, de a poco, con ciertas pautas, digamos, si uno necesita al principio un poco de guía para saber qué hacer, cómo, qué escuchar, pero con esas pequeñas pautas uno se va soltando. Y se trata de eso, de acostumbrarse a soltar en lugar de seguir una partitura. Que a veces, por ahí los que tocamos, a mí me gustan distintos géneros musicales, no toco música clásica exclusivamente, pero sí me gusta mucho la música clásica, y es como más estricto. Cuando uno toca una pieza clásica, hay partituras incluso en las que está todo escrito, ¿no? Cómo el músico lo tiene que interpretar también. Entonces, en la improvisación es como soltar todo eso, permitirse jugar, permitirse equivocarse, tocar algo que no suene bien, que no quede bien, hacer algunos sonidos menos prolijos, ¿sí? Permitir un poco de... es un hábito, creo yo. No a todos les gusta, pero al que sí le gusta, le diría que con acompañamiento al principio logre vencer la primera barrera, que es de no me gusta nada de lo que toco, que por lo general es lo primero que nos pasa a todos, y pasada esa primera etapa de pelearse con lo que uno está haciendo, se empieza a soltar. Hay músicos, por supuesto, que hacen un arte de la improvisación. No es mi caso, pero creo que sí, que es una costumbre. No es tu caso, pero sí la fomentas en tus estudiantes. En el que quiere, sí, digamos, sí, acompaño con algunas pautas básicas como para que ellos sepan cómo hacerlo. Y más que nada lo que trato de construir con mis alumnos es como si fuese su bolsito de recursos disponibles para improvisar. Cuanto más trabajemos técnicamente, más libre me voy a sentir después a la hora de improvisar. Si yo manejo un solo golpe de arco y no sé tocar ni piano ni forte, bueno, cuando quiera improvisar, posiblemente no me guste lo que toco porque hago siempre una sola cosa. Hay poca variedad en mi improvisación. Si yo manejo distintos golpes de arco, trabajo distintos ritmos, distintas dinámicas de volumen, distintas tonalidades, bueno, entonces mi repertorio va a ser más rico. Todas esas técnicas que voy estudiando las tengo en mi bolsito a disposición para cuando quiera sacar una u otra. Y creo que desde ahí más que nada va el acompañamiento. Después, hacia qué lado va cada uno es como muy personal, de acuerdo a lo que cada uno le guste. Sí. Wow. ¿Qué opinas de la enseñanza tradicional del violín en comparación con los métodos actuales? Bueno, tengo que decir, yo nunca experimenté en carne propia la enseñanza tradicional. Sí he recibido comentarios y he recibido, por ejemplo, muchos alumnos que estudiaban en conservatorio. Y he visto, digamos, técnicamente qué es lo que les sucedía, y en general era lo que yo sentí como muy árido, ¿sí? El material, el enfoque, mucho enfoque hacia el aspecto teórico de la música, que depende de qué es lo que cada uno quiera hacer, puede ser necesario, ¿sí? No es el caso de alguien que quiere tocar como hobby, porque siento yo que es como perder mucho tiempo en lo teórico que después uno no va a llegar a aplicar cuando simplemente toca en su casa o se junta a tocar con amigos tampoco. Ejercicios muy puntuales, poca atención al detalle, muy poca atención a la postura, muy poca atención a la calidad del sonido, a la belleza del sonido. Quizás por falta de tiempo, quiero decir, falta de tiempo de contacto con cada alumno, pero como que no me parecieron los espacios más adecuados para alguien que se quiere dedicar al instrumento. ¿Sí? Como que es un mundo aparte que está por otro camino, no tiene que ver con cuánto estudie audioperceptiva, con cuánto estudie la historia de la música, que está muy bien, no me opongo a nada de todo eso, pero después cuando yo voy a mi instrumento me va a faltar mucho material y mucho contenido. Y los libros clásicos los uso, por supuesto, hay muchos ejercicios que
Lo que pasa es que no uso ningún método de principio a fin. Voy tomando distintos ejercicios de distintos libros en los momentos en los que a mí me parece que ese alumno necesita ese ejercicio, digamos. Entonces también es variable. También encuentro como que para mí siempre le falta algo, ¿sí? Le falta el condimento de lo personal. Cada persona es distinta, cada alumno es diferente y tiene necesidades puntuales o necesita por ahí más trabajo en áreas específicas. Y bueno, me parece que ahí está en esto que te comentaba al principio, de poder ser un poco creativo. Claro. Y diseñar los ejercicios que necesitamos para uno mismo o yo en mi rol de instructora que necesitan mis alumnos en las distintas etapas. Si veo que se enfrentan a un obstáculo que no lo pueden sortear, bueno, no se trata ni de repetir siempre lo mismo ni de seguir adelante, sino de tratar de, ok, ¿cómo buscamos, cómo hacemos que esto empiece a funcionar? Y bueno, creo que pasa por ahí y eso me parece que es lo que le falta a veces a los métodos tradicionales de enseñanza. Pero bueno, como te dije antes, debo decir que yo en carne propia no los viví, entonces no puedo hacer la comparativa. Ya. Sí, celebro absolutamente que se haya democratizado, por decir de una manera, el acceso a los instrumentos de arco, que por ahí siempre fueron como vistos como algo más exclusivo y ahora hay mucha gente de distintas edades, porque hay mucha gente de edad adulta que se anima a iniciarse cuando antes estaba este tabú de que había que empezar siendo niño y que si no, no ibas a llegar a nada, que no ibas a poder porque era demasiado difícil. Bueno, sí celebro que todo eso se haya dejado un poco de lado, tanto prejuicio respecto a estos instrumentos y que se esté animando quien quiera hacerlo a empezar, independientemente de la edad que tenga. Ay, qué maravilloso. Eso se me hace en verdad maravilloso. Ok, a ver, ahora esta parte, en tus experiencias artísticas ya como intérprete, cuéntanos sobre Aqualáctica, ¿cómo surge ese proyecto? Bueno, en realidad fue como un proyecto escuela, porque surgió de la misma escuela de cuerdas en la que yo estaba estudiando, con quien fue mi maestro, y él nos guiaba a una serie de alumnos a tocar composiciones que eran suyas. Ok, Habíamos conseguido violines electroacústicos y entonces así que también violines electroacústicos que construye él. Entonces los veíamos cuando íbamos a estudiar, teníamos acceso, uy, yo quiero uno, uy, me gusta esto, bueno, así empezó y después de las clases nos juntábamos en un salón aparte a ensayar, ahí sí tocábamos repertorio nada clásico, sino todo repertorio, siempre lo denominamos música del mundo porque era un género diferente, digamos, no encuadra ni en el rock, ni en el pop, ni en el jazz, pero tiene elementos de muchos géneros populares. Y así empezó. Y de a poco empezamos a presentarnos en galerías de arte o en la presentación de un libro de algún amigo o en algún casamiento, así haciendo pequeños eventos. Hicimos mucho también fuimos artistas callejeros durante mucho tiempo, tocamos en la calle, en las plazas, en las ferias de artesanos. Bueno, fue toda una aventura, pero por ahí empezó como una especie de orquesta escuela en la que nosotros también seguíamos siendo alumnos, teníamos nuestro acompañamiento siempre. claro. ¿Ahora ya no trabajas en ningún grupo? ¿No estás en ninguna agrupación? No, en este momento no. Me preguntan mucho y me han ofrecido distintas participaciones. La realidad es que no tengo tanto tiempo Mm. entre los alumnos, la vida familiar y además todo el trabajo que está detrás de la plataforma digital, que es mucho realmente, no encuentro tiempo ni para ensayar, ni para realmente darle la seriedad que a mí me gustaría. Y bueno, después, por supuesto, los momentos de los eventos, ¿sí? De los conciertos, alteran un poco la vida familiar, entonces dije, bueno, no, vamos a ir por el lado de la enseñanza, por el momento me quedo con esto, y bueno, en el futuro veré si cambio, pero por ahora, por el momento, no más proyectos musicales. Ok, ok. ¿Y qué nos puedes platicar de Gigantes de Valdés? Ah, Gigantes de... Uy, ¿hace cuánto tiempo? Uno se va olvidando de las cosas que hacen. Bueno, fue una película, es una película
para la cual participamos en la banda de sonido, que se filmó íntegramente en Península de Valdés, acá en Argentina. Y bueno, hicimos un videoclip con el tema principal en colaboración y después también grabaciones para distintos momentos musicales de la película. Ahora que me lo mencionás, no recuerdo el año, 2009, 8, 7. Por ahí, por ahí, ¿No? por ahí. Más o menos, sí, hace muchos años. Por ahí fue, creo que fue el último gran proyecto a nivel musical. Yo después ya, a partir del año 2009, dejé de participar en el quinteto y seguí mi camino a través de la enseñanza, bueno, lo que te comenté al principio. Después también dejé de tocar el violín durante un tiempo, entonces creo que más o menos por aquellos años. Claro. ¿Prefieres la presentación en vivo o el trabajo en estudio? ¿Qué te gusta más? Creo que el trabajo en estudio. Okay. Soy perfeccionista, soy bastante autocrítica, soy de las que nunca le gusta lo que toca, nunca le gusta lo que sale del todo. Entonces, el trabajo en estudio que da la posibilidad de práctica, de corregir y de rehacer, si me das a elegir, creo que me gusta más. También nunca me sentí particularmente incómoda en el escenario. No, digamos, mi filosofía es, bueno, practiqué lo que practiqué, hasta acá puedo tocar, esto voy a mostrar, que salga lo que salga. Entonces tampoco me ponía excesivamente nerviosa cuando tenía que dar un concierto o participar en un concierto, pero creo que si tengo que elegir, sí, el trabajo de estudio. Ok. ¿Y qué escuchas cuando no estás trabajando? Escucho mucho rock de los años 70, 80 y 90. ¡Qué maravilla! Pero al final creo que final de los 90 es lo más moderno que suelo escuchar. Me gusta mucho esa música. Supongo que también esa sí era la música que se escuchaba en mi infancia, en mi casa, entonces me queda en el recuerdo y me relaja bastante. Y en los momentos en los que estoy sola, sí me gusta escuchar a veces música clásica. Lo que pasa es que la música clásica es un gusto que no comparten los demás en mi casa, entonces tengo que buscar momentos en los Claro. que esté sola. Y además, no es una música que yo pueda escuchar mientras estoy haciendo otra cosa, porque me absorbe. No la puedo escuchar mientras estoy leyendo, ni si estoy cocinando. Es como que me dedico de lleno a escuchar la música, entonces tiene que ser un momento así, como un poco más meditativo, que Claro. pueda no hacer nada más que escuchar esa pieza o ese concierto. Sí, es difícil. ¿Quién es tu compositor favorito de clásica? Tchaikovsky. Oh, eres de las mías. Me gusta, sí, 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 mucho, mucho. Me moviliza mucho. Digamos, a nivel teórico no sabría explicarte por qué, pero eh, piel de gallina cada vez que lo escucho. Ok, Es impresionante, me moviliza mucho emocionalmente. ya. Me voy a ir poquito a poquito hacia la plataforma, que es un trabajo maravilloso, pero para empezar, a ver, primero, ¿qué te hace decir, quiero enseñar violín? Bueno, más que nada poder transmitirle a alguien que recién va a empezar a dar sus primeros pasos, que no es tan difícil como a veces se quiere hacer creer, ¿no? Por supuesto que es un instrumento que sí tiene sus dificultades y no lo voy a negar, las vivo con mi propia práctica todos los días, pero a veces es como que se crea un fantasma demasiado pesado alrededor y Ujú. parece que uno tiene que tener cualidades especiales o dones especiales para empezar a hacerlo, y esa es una forma de verlo a la que me opongo siempre. Yo creo que cualquiera puede hacerlo, puede empezar a hacerlo sin estar todo el tiempo fijándonos a dónde llega técnicamente, sino simplemente disfrutar el contacto con el instrumento, hacer música con los elementos técnicos de que disponga a cualquier momento, digamos, en cualquiera de sus etapas de aprendizaje, pero desde ahí, desde disfrutar el proceso.
de aprendizaje, el proceso del estudio, que si me voy a poner a practicar en mi casa no sea un tedio, si tengo que tocar una escala, no sea un horror, que me tengo que sentar a tocar una escala, que si desafino no pasa nada, es un error y se corrige, que si hoy no me salió me va a salir mañana, y todo eso. Creo que poder transmitir que se puede, que no es tan difícil y que se puede pasarla bien y disfrutarlo y hacer de esto como una especie de terapia, me parece lo fundamental. Claro. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste cuando empezaste con tus talleres? Bueno, el mayor desafío, cuando al principio de todo, cuando empecé con mis talleres, la parte más difícil era encontrar un espacio adecuado para todos, porque me pasaba también que en la escuela donde yo aprendí había muchos instrumentos para prestar a quienes querían probar, pero todavía no habían conseguido su propio violín. Incluso por ahí no era estudiantes solamente de violín, sino también de viola y de violonchelo. Entonces había instrumentos para que alguien fuese a la clase grupal y dijese, bueno, quiero ver cómo es tocar, por ejemplo, el violonchelo. Yo no tenía esa cantidad de instrumentos para proveer y tampoco tenía un espacio lo suficientemente grande como para un grupo de, por ejemplo, 10 músicos. Entonces, el conseguir alumnos que tuvieran sus propios instrumentos, al mismo tiempo tratar de conseguir yo algunos instrumentos extra como para poder proveer y encontrar el espacio, esa fue la dificultad inicial de mis primeras etapas. Y después de estas últimas etapas, la principal dificultad es lograr que los alumnos quieran participar de actividades en grupo. Okey. En general tienen una barrera muy, muy grande, no quieren estar en contacto con otros. Yo entiendo que debe ser timidez o vergüenza de mostrar cómo tocan, no conmigo, pero sí cuando se van a encontrar con otro. Uno siempre juzga de forma más benevolente a otro alumno, aunque esté al mismo nivel que a uno mismo. Entonces, no, pero a él le sale y a mí no. Y en Sí. realidad les sale igual a los dos, pero bueno, es así. Ahora pasa eso, con el aspecto grupal. Muchas veces quise organizar, porque ya tengo cantidad de alumnos que podría armarse grupos interesantes, pero les cuesta mucho la experiencia personal, digamos, cara a cara y sobre todo en grupo. Claro. ¿Y cómo surge la idea de crear la pichicata? Bueno, eso hace muchos años, incluso antes de la pandemia, había empezado a hacer algunos cursos, que son los cursos que en mi plataforma están nombrados como Introducción al Violín 1 y 2. Okey. Había encontrado la plataforma de Udemy y veía que se enseñaban muchas materias y me pasaba esto también, que me costaba encontrar con mis alumnos momentos en los que ellos aceptaran tomar clase en persona, digamos, con todo lo que implica, que es trasladarse al espacio del profesor, comprometerse a un horario semanal fijo, los martes a tal hora vamos a hacer la clase, y entonces todos los martes tengo que ir, como que no se comprometían, no venían, por ahí me decían, bueno, pero y lo podemos hacer virtual, ya en ese momento, incluso antes de la pandemia. Y entonces dije, bueno, voy a hacer algunos cursos porque veía también que hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchísima cantidad de material, pero son como tutoriales inconexos. Te enseño una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, no hay un hilo conductor. Ahí, digamos, es fundamental cuando uno empieza a aprender seguir una línea, porque hay distintas escuelas. Yo te voy a decir que tomes el arco de esta determinada manera y otro profesor te va a decir que la tomes de otra, y ninguna está mal, simplemente tenés que seguir esa escuela, digamos, y seguir las líneas que te van proponiendo, o en última instancia, si el profesor o la profesora no va con vos, cambiar el profesor, pero asegurarte de seguir una misma línea, porque si no, te confunde. Uno te dice que hagas una cosa, otro tutorial te dice que hagas otra, y yo veía esto y digo, bueno, voy a tratar de hacer algo que justamente tenga este hilo conductor. Empecé con esos cursos, Introducción al Violín 1 y 2, y durante muchos años quedaron esos cursos nada más ahí. Y después hubo muchos alumnos que
sobre todo a partir de la pandemia y después de la pandemia me empezaron a preguntar por clases virtuales y dije, bueno, voy a agrandar esto, voy a ofrecer también cursos de perfeccionamiento, que trabajen temas puntuales, tutoriales, pero con la forma en la que a mí me gusta enseñar canciones o piezas musicales, no simplemente, a veces veo algunos que es la partitura, el pentagrama, que van pasando las notitas, bueno, o el diapasón del violín y se van encendiendo los lugares a donde hay que ubicar los dedos. A mí me gusta hacerlo completo, me gusta explicar cada cosa y explicar por qué te estoy diciendo que hagas primero esto y después lo otro, para que el alumno lo entienda también. No es que uno lo dice por decir o que le dice a todos lo mismo, sino que tiene un sentido el proponer ese determinado camino, y empezó por ahí. Y después dije, bueno, me conviene, por la cantidad de material que estoy generando, tener una plataforma que sea mía y no estar subiendo cursos a una plataforma enorme. Entonces ahí decidí hacerlo por cuenta propia. Fue un trabajo enorme. Algunos de esos cursos son los mismos, ¿sí? Aquellos primeros, porque el material sigue vigente, y después fui agregando durante todos estos años un montón de cosas nuevas, incluso también material por escrito, no solamente en video, sino los que yo llamo cuadernillos, que es el material, digamos, todo escrito, tanto en pentagrama como los ejercicios explicados, que Claro. es algo que a mí me gusta hacer bastante también. No dar todo por escrito, me gusta que los alumnos aprendan a pensar qué es lo que están haciendo y no simplemente seguir las figuras en un pentagrama, sino que, ok, si lo que yo quiero hacer es una secuencia, entonces tengo que pensar cómo armar la secuencia y entender que esa misma secuencia la puedo hacer empezando desde cualquier lugar. Entonces, eso te da una libertad para estudiar sin depender de agarrar un libro y para tocar sin estar todo el tiempo mirando una partitura para poder tocar, o de memoria, o simplemente guiándote por tu propio criterio. Claro. ¿Tú llevas toda la plataforma? ¿Tú haces diseños y todo, o tienes a alguien que te apoye? Al inicio, bueno, necesité de un programador que hiciera toda la parte del e-commerce, porque, bueno, yo no tengo idea de nada de todo eso, pero, digamos, todo lo que fue la creación del contenido, el diseño inicial también me lo propuso quien diseñó la página, quien armó la página. Después, todo lo que fueron textos, el armado, digamos, de cómo iban a estar pensadas las distintas secciones, todo eso lo hice yo, excepto el logo, que lo hizo mi hermana, que hace un poco de diseño gráfico, y algunas portadas, que son dibujos de mi hermana también, que me los cedió muy amablemente, y entonces los pude usar, porque tenía dibujos muy bonitos de manos tomando el arco o de manos de violinistas. Entonces dije, bueno, déjame que use esto porque es hermoso. Sí. Así que también hay algunas imágenes que son prestadas. Okey. ¿Cómo es la comunidad que se formó alrededor de tu proyecto? ¿Siguen los mismos? ¿Ha cambiado? ¿Han aumentado? ¿Son muchos? En general hay una base bastante estable, que son las personas que están atentas también a las redes sociales, que comentan y que interactúan. Y después hay, en general, pasa lo mismo que con los alumnos que toman clases, algunos que se incorporan y quedan, otros que se incorporan y luego se van, ¿sí? Y hay como un movimiento, pero hay en general una base bastante estable. Y la verdad, debo decir que creció bastante la comunidad con la plataforma. Es como que entre la plataforma y las redes sociales se fueron potenciando una cosa a la otra, y se ha armado una comunidad bonita en la que también se sienten en la libertad de consultarme y preguntarme cosas, que es algo que yo siempre impulso, porque a veces uno lo dice y cree que se va a entender y quizás no es del todo claro. Entonces, bueno, que esté esa comunicación permanente me parece siempre fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de que algo es virtual, porque al no estar la devolución en vivo permanente, está bueno que haya alguna devolución de alguna manera. Claro. Ya lo estoy aquí promocionando. De hecho, lo he estado poniendo también ahí en mis espacios. Yo esperaría que a partir de esto crezca todavía más tu comunidad, porque te digo, se me hizo una cosa maravillosa porque está en verdad muy bien pensada.
digo, tienes además una forma de trabajo maravillosa, me compartiste también videos y bueno, por eso te digo que fue como, dije, eso es lo que necesitamos, porque además Bueno, cierra brechas. O sea, digo, finalmente se los comento a niños de por acá, incluidos mis sobrinos. Estoy así como que entren, vean, chequen, o sea, es importante. Entonces, para mí sería maravilloso que de repente pudieras tener, pues también estudiantes pues, de aquí de México y de toda Latinoamérica, sería fabuloso. Entonces, bueno, se está compartiendo y bueno, para estos jóvenes, justamente, ¿alguna anécdota especial con un alumno o una alumna que te haya marcado? Sí, sí, tengo varias, pero bueno, la primera que se me vino a la cabeza ahora cuando me hiciste esta pregunta, recuerdo mucho que yo tenía una alumna que tomó clases durante un tiempo y después dejó, que ella quería tocar el feliz cumpleaños. Entonces, ella no tenía ninguna experiencia nunca ni con la música ni con el violín en sí mismo y estaba obsesionada con tocar el feliz cumpleaños. Entonces, quería la primera clase intentar tocar el feliz cumpleaños y no, yo no tenía forma de hacerle entender que no era para la primera clase, que tenía que ir transitando otros pasitos previos que están muy lejos de, digamos, tener al alumno 3 meses con un palo practicando, ¿no? Pero, digamos, sí al comienzo de cada clase ir haciendo una preparación. La preparación con el cuerpo es fundamental porque es el vehículo y los brazos y las manos hacen movimientos muy específicos, entonces no es cuestión de tomar, agarrar el violín y tocar. Y todo eso, si no lo tenemos, nos termina frustrando más, porque agarro el violín de cualquier forma, agarro el arco de cualquier forma, me sale un sonido que no me satisface para nada y necesito, bueno, volver para atrás. Y esta alumna estaba obsesionada con el feliz cumpleaños y me costó mucho que ella comprendiera que tenía que, entonces en el caso de ella, en vez de empezar a tratar de tocar la melodía, normalmente yo cuando empiezo con un alumno que no toca nada, 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 que comienza de cero, no utilizo los dedos de la mano izquierda, sino que nos concentramos solamente en la dinámica del arco, que es todo su tema, y en producir un sonido que sea bonito, porque esa es la otra parte. Los dedos afinan o desafinan, pero si el arco pasa mal por las cuerdas, suena horrible y eso es lo que por lo general no gusta. Sí. Entonces, trabajaba con el ritmo del feliz cumpleaños sobre las cuerdas, pero sin usar los dedos. Entonces, por ese lado fuimos entrando para que ella sintiera que se estaba acercando a ese objetivo que tenía, a pesar de que todavía no lo estaba cumpliendo. Pero eso sí, me acuerdo porque fue un caso muy puntual. Yo quiero tocar esto, yo quiero tocar esto, yo quiero tocar esto. Y bueno, hubo que buscarle la vuelta para que llegara a hacerlo en el tiempo más corto posible, ¿no? Porque esa también es la Claro. otra arista. Otra pregunta importante de plataforma. ¿Tú estás siempre conectada de manera síncrona o los estudiantes graban, te mandan y tú haces entonces la retroalimentación? No, claro, yo no estoy conectada permanentemente. Ellos sí tienen, digamos, mis canales de contacto, tanto email como número telefónico de WhatsApp o mismo a través de las redes sociales. Y entonces lo que yo hago es animarlos a que se filmen y me vayan mandando, digamos, videos de su progreso, como para que yo pueda ir dándoles mis comentarios. Siempre hay pequeñas cosas que ajustar, por más que los alumnos sean muy aplicados, siempre hay pequeñas correcciones que hacer, entonces no se da en vivo, sino sí es un proyecto que tengo pendiente el tener momentos, encuentros en vivo en los que se puedan conectar varios alumnos y sea como una especie de momento de preguntas y respuestas, y que cada uno pueda ir evacuando tanto respecto de su estudio personal como de alguno de los cursos que estén tomando en la plataforma. Claro, porque supongo también que necesitas, en caso de los niños, apoyo de los papás, ¿verdad? Para que Sí, estén trabajando. en realidad todo el contenido está pensado para, en el caso de niños de 11 o 12 años para arriba, Okey, porque, digamos, la forma en que yo transmito los ejercicios, por ejemplo, no está pensada para un niño de 7 años, ya, que necesitan acompañamiento
y por ahí necesitan otro tipo de ejercicios también, diferentes, ¿sí? Trabajar un poquito más desde el juego, menos técnico y un poco más suelto, porque, bueno, para ellos, como el disfrute es importante para todos, la forma en la que ellos tienen de conectar con la música y con los instrumentos no es la misma que por ahí podemos tener los adultos. De hecho, ellos no se preocupan tanto por el ruido, o si sonó perfecto o no sonó perfecto, entonces es distinto el enfoque. No está pensada puntualmente para niños pequeños, por esto que me decías, porque los niños pequeños cuando estudian solos necesitan acompañamiento de las familias, que hoy en día por ahí no es tan habitual, que si lo están haciendo por hobby, ¿sí? Como una actividad recreativa, no es tan común que los padres tengan el tiempo ni tampoco el conocimiento para saber cómo acompañar, que es otra parte bastante importante. Así que para los niños sí reservo las clases presenciales, que me parece que es el formato que mejor les va. Ni siquiera las clases virtuales, las clases en persona. Ok. Entonces, bueno, sigues teniendo los talleres en persona también. Sí, también. Okey, okey, Sí, okey. es un mix, digamos. Doy clases en persona, presenciales, clases virtuales, pero que son en vivo. En ese caso, los alumnos deciden tomar clases conmigo y siguen siendo individuales, uno a uno. Y después está todo el material de la plataforma para el que decide hacerlo por cuenta propia, cuando quiere y cómo quiere, e ir eligiendo qué es lo que quiere hacer. Claro, okey. ¿Algún otro proyecto que tengas en mente para futuro? Sí, tenía muchas ganas de agregar a la plataforma también iniciación a la viola y contenido para viola, que a veces me piden mucho porque se ve que no es muy habitual, y que podría hacer, pero bueno, eso sí requeriría trabajo extra porque, bueno, hay que crear las partituras de vuelta y todo eso, pero sí me gustaría incluirlo también en la plataforma. Maravilloso. ¿Qué opinas de la educación musical en línea en general? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus oportunidades? Bueno, la oportunidad principal es que creo que puede ser accesible para muchas personas, sin necesidad, por ejemplo, voy a hablar de mi caso puntual, los instrumentos de arco, quizás donde vivís, si vivís en una ciudad más pequeña, no es tan habitual que encuentres o profesor de violín o una escuela de cuerdas específicamente en donde te puedas conectar con otros alumnos que también quieran tocar el violín. Entonces, desde lo digital hace que se puedan conectar no solo con profesores, sino también con otros alumnos y con comunidades y acceder a tutoriales, piezas, nuevo material para tocar, todo eso, sin necesidad de que esté presente en el lugar a donde viven. Mismo para todos los que somos de habla hispana, desde España hasta los otros países de Latinoamérica, podemos tener acceso a una variedad mucho más amplia que lo que está puntualmente en nuestras ciudades. Como limitaciones, bueno, creo que uno puede llegar hasta cierto punto, ¿sí? A través de una formación virtual, a partir de cierto momento, y si uno quiere encarar el estudio del instrumento y de la música con más seriedad, con vistas a formar profesionalmente, ahí yo creo que sí es estrictamente necesario el ensayo, el compartir con otros músicos, porque la música no deja de ser una actividad que se ensambla con otros músicos. Entonces, para alguien que recién está empezando, para alguien que quiere hacer sus primeras experiencias, que quiere conectar, está perfecto. Más allá, cuando queremos avanzar un poco más, necesitamos del ensamble y de todo lo que propone la experiencia grupal de hacer música, y ahí sí creo que lo presencial es indispensable. Okey. Sí, también me lo parece, pero la parte que estás haciendo me parece maravillosa. Estoy enamorada de tu proyecto, en verdad. Bueno, gracias, gracias. La verdad es que es algo que yo tenía ganas de hacer hace mucho. Y bueno, recién hace un par de años lo pude terminar de plasmar. Tenía cosas, o Sí, sea, tenía muchas cosas, pero bueno, necesitaba poder crear este espacio a donde ir ubicándolas a todas. Por suerte pude hacerlo. Ahora, bueno, una vez que ya está creada la página, sí, la manejo yo. sí, Pero sí, la verdad es que, bueno, yo creo profundamente en lo que hago, ¿no? ¿Qué sí, te puedo decir? En la forma de transmitir y de enseñar,
estoy convencida de que el camino para las personas que recién están empezando es es empezar de a poco y es transmitir estos conceptos que son los que a mí me parecen más importantes. Entonces, lo hago desde ese lugar, desde la profunda convicción de que es por ahí. Entonces, Claro. creo que eso a veces algunos alumnos y entienden, digamos, y entran en esa misma frecuencia, digamos, con menos resistencia. Por ahí hay otros que dudan y no sé, ¿no? Pero para algunas personas es como que entran y bueno, y ahí siguen en ese camino y es lo que a mí me produce más satisfacción. Claro. No, y tu forma de enseñar es, ay, no sé, no sé, da confianza, de preguntarte, tienes un modo muy hermoso y por eso es mi siguiente pregunta. ¿Alguna vez sí has dicho: "Ay, no, 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 ya la paciencia se me agotó aquí"? Sí, 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 ¿Sí? siempre hay esos casos. Recuerdo un caso muy puntual. En general yo soy muy paciente porque además entiendo que nada es para mí. El alumno no me debe nada a mí, no tiene que hacer tarea, no tiene que venir a audicionar para que a mí me guste. Pero yo a veces sí, en algunos casos he dicho, bueno, ¿a qué venís? Porque si no tomás ninguno de los consejos que te doy, no practicás ninguno de los ejercicios que te propongo y me decís, pero no me sale, pero yo te estoy diciendo por qué no te sale. Entonces, en esos casos sí, se ha dado. En general, esos son los casos en los que uno charla con el alumno que por ahí tiene resistencias. El caso así puntual en el que perdía la paciencia directamente era con un niño, pero un niño que no quería Okey. no quería tomar clases. Entonces se sentaba y ponía mala cara y daba vuelta a los ojos y yo le hablaba y no me contestaba. Entonces, bueno, ahí fue como el límite. Hablé con los padres y les dije, me parece que hablen, no creo que quiera estar haciendo esto, no creo que tenga mucho sentido obligar a nadie. No soy partidaria de que los niños empiecen a tocar en general instrumentos, pero sobre todo estos instrumentos por obligación, porque me parece un montón, lo suficientemente dificultoso como para que lo tengan que hacer obligados, así que el que no quiere tiene la libertad de evaluar y seguir por otro camino. Claro, qué genial. ¿Hay algo que te emocione además de la música con esta misma intensidad? Con esta misma intensidad, creo que no. Qué genial. Creo que con esta intensidad no. Sí, tengo muchos centros de interés distintos. Como te decía, me gusta mucho leer y si tuviera el triple de tiempo, me la pasaría leyendo todo tipo, desde literatura hasta ensayos y filosofía, me gusta mucho. Eh, pero no me moviliza tanto como el instrumento. Y Claro, tampoco me desafía tanto como me desafía el instrumento. sí. Lo más hermoso que te ha dado este camino musical, ¿qué ha sido? Bueno, yo creo que lo más hermoso es poder compartir con un alumno cuando logra vencer sus dificultades y empezar a construir seguridad y sentirse feliz con lo que está logrando, a mí me produce mucha satisfacción. Desde el lugar de haberle dado yo esas herramientas o haber acompañado ese proceso, me gusta mucho. Creo que es la parte que más me gusta de enseñar. Claro. También en presencial, perdón, ahorita me acordé, ¿tienes alumnos adultos? Mm. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muchos alumnos adultos, alumnos de más de 60 años, de 40 y pico, de todo tipo de edades. Sí, sí. Okey, De hecho, tengo algunos alumnos adolescentes, algunos alumnos niños y después la mayoría son adultos. okey. ¿Alguna enseñanza que te gustaría que tus alumnos siempre recuerden de ti? Sí, que nada es tan grave, que nada es tan grave, que todo se puede siempre sortear todas las dificultades, em, y que siempre se puede volver a empezar, que es un poco lo que a veces algunos tienen proyectos truncos o me dicen: "No, pero dejé de tocar muchos años". Bueno, yo también dejé de tocar muchos años
y siempre se puede hacer una rehabilitación y siempre se puede volver a conectar y se puede volver a incorporar la música como parte de la vida, porque en general siempre hay una necesidad que tiene la persona que me está haciendo la pregunta o que me está haciendo la consulta. Entonces, si esa necesidad está y ese interés, esa motivación está, entonces siempre se puede, y es cuestión de encontrar a través de qué camino, ¿sí? Por ahí no es el camino que nosotros pensamos, por ahí una vez que empezamos a hacerlo nos damos cuenta que ese lugar donde creíamos que queríamos ir no es, y que mejor vamos a otro lugar, y está bien, pero es eso, simplemente encontrar el cómo y no decir esto no es para mí si realmente quiero hacerlo. Claro. ¿Algo más que nos quieras compartir ya para terminar? Bueno, creo que hablé un montón, no sé, tú me dirás después. Tengo fama de hablar mucho y que me cuesta sintetizar, pero por ahí, claro, tiene que ver con esto de tratar de ser tan minuciosa para explicar las cosas. Siempre me explayo más de la cuenta. No sé, creo que dije todo. Si quedó pendiente, me dirás algo que me haya faltado, pero bueno, fundamentalmente eso. Bueno, a todos los que visiten mis redes también se van a dar cuenta que yo no encaro el aprendizaje ni la enseñanza desde el virtuosismo. Yo no, para nada soy una violinista virtuosa. Es más, siento que hasta el título de violinista me queda grande, pero sí que dañar, no hace falta para guiar a quien recién está empezando. Y que para muchos músicos que lo hacen como un hobby, siempre están en la etapa inicial. Y no lo digo como algo negativo, sino el que tiene su trabajo y simplemente gusta de llegar a casa y relajarse tocando un poco el instrumento, posiblemente nunca toque el solo del concierto de Tchaikovsky, a pesar de que le encante escucharlo. Pero eso no está mal. Está bien, se puede hacer música igual, se puede disfrutar igual, se puede tocar en una banda igual, aunque uno no logre hacer eso, y entonces no está mal que así sea, así es simplemente hacerlo y disfrutarlo. Claro. Ay, Lucía, qué maravilla. Y fíjate, yo creo, bueno, si llega a faltar algo, ya te contactaré nuevamente para una segunda, pero la verdad es maravilloso y justamente estos espacios son para eso, para que ustedes hablen, los conozcan. Digo, yo nada más estoy aquí como una pequeña guía y bueno, yo feliz, feliz en verdad de nuevamente, te lo repito, de que me hayas dado la oportunidad. Sé que también los tiempos a veces son complicados. Teníamos meses ya que lo habíamos programado, entonces en verdad te lo agradezco muchísimo y seguiremos siguiéndote en redes. Genial, yo te agradezco a vos mucho el espacio para justamente poder explayarme con muchas cosas que a veces las redes sociales, que son tan vertiginosas y todo tiene que ser veloz y conciso, a veces en un minuto no se puede decir todo lo que uno quiere decir. Así que te agradezco mucho este espacio también y todos los bellos comentarios. No, en verdad, y así va a seguir siendo, vas a ver, vamos a seguirlo promocionando, vienen los pequeños reels, ¿no? Para que la gente también te siga conociendo aquí en México, y bueno, pues ahí está, a todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse, activen la campanita, compártanlo y inscríbanse, por favor, inscríbanse aquí con Lucía, que me parece muy importante, hay que aprovechar estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carla. Nos vemos. Este jueves 16 de octubre a las 12 horas no te puedes perder un nuevo episodio de Historias en Clave. Nos acompaña Osiel Vega, destacado musicólogo, editor musical y docente con una vasta trayectoria en investigación, creación y difusión de la música chilena y latinoamericana. Ha trabajado junto a grandes referentes como Margot Loyola, Luis Advis y Juan Antonio Sánchez, y ha sido una figura clave en la edición y preservación de obras fundamentales del repertorio nacional. Desde la tradición oral hasta la tecnología musical, pasando por la educación, la edición y la investigación en terreno, su experiencia es tan amplia como profunda. Prepárate para un viaje sonoro y cultural
que conecta historia, identidad y música viva. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.